Muy bien, como yo les decía, la clase de hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar específicamente del marco metodológico para continuar armando nuestro perfil. No estamos haciendo, ¿no es cierto?, un trabajo más amplio, sino solamente estamos armando el perfil, que en el caso que ustedes quieran graduarse realizando una tesis, ya tienen el perfil que les podría ir cómo es que ustedes ya podrían comenzar a trabajar desde el segundo semestre, o también a su vez, ¿no es cierto?, hacer examen complexivo, que eso se demora un mes para que ustedes puedan prepararse. Pero ya con este perfil que estamos armando desde esta materia, les recomiendo que lo guarden porque a su vez también nos puede servir como tema para cuando realicemos el proceso de proyectos de vinculación con la sociedad, donde ustedes van a participar, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube, en nuestro programa Innova Raíces. Entonces, por eso ya tienen que ir guardando. Este trabajo es importante para esos dos procesos que ustedes pueden tener. Ahora sí, vamos a continuar con respecto al el concepto del marco metodológico. Recordemos que este describe el conjunto de métodos, técnicas y herramientas utilizados para llevar a cabo la investigación. En el ámbito de la investigación aplicada, esto sería relacionada a su carrera de técnico para bienes raíces. El marco metodológico es clave para garantizar que las soluciones, ¿no es cierto?, propuestas sean prácticas. Por eso yo les pido algo de que ustedes están viviendo, lo que ustedes están viendo en este momento alrededor de ustedes. Esto tiene que ser efectivas y basadas en las vivencias como ustedes lo están haciendo. A continuación, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar en detalle el diseño, los enfoques y los tipos de investigación, entre otros aspectos metodológicos. En, en el módulo 1 hablamos un poquito de lo que es investigación, ¿sí? Recordemos, ¿no es cierto?, que la investigación es un diseño y para la investigación, ¿no es cierto?, que investiga, sería una investigación aplicada en un proceso clave que define la estructura de la metodología del estudio. O sea, ¿qué tipo de investigación vamos a realizar? Entonces, para esto voy a hacer un recordatorio de los tres tipos de investigación que yo encuentro que son más aplicables también a la carrera de técnico en bienes raíces. Recordemos aquí, ¿verdad?, que tenemos la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, ¿no es cierto?, se centra en la medición numérica y en el análisis estadística de datos. Esta es útil para identificar patrones, realizar proyecciones y analizar tendencias del mercado inmobiliario. ¿Cómo esto podemos aplicar a nuestra carrera? Podemos aplicar para estudios precisos promedios en zonas específicas, evaluación de la demanda habitacional a través de encuestas masivas y análisis del rendimiento financiero de inversiones inmobiliarias. ¿Por qué estoy retrocediendo un poquito con respecto a los tipos de investigación? Porque ahora que voy a terminar estas diapositivas, ustedes tendrán que ya hacer una encuesta para tener para el siguiente trabajo. Entonces, por eso es importante que pongamos atención qué tipo de investigación vamos a realizar. La cuantitativa, que nos va a servir para un estudio de precios promedios en zonas específicas o evaluaciones de demanda o análisis de rendimiento. También tenemos, ¿no es cierto?, la investigación cualitativa, que esta busca comprender fenómenos sociales desde una perspectiva interpretativa y exploratoria. Este enfoque es ideal para analizar percepciones, ¿no es cierto?, experiencias y comportamientos de los actores en bienes raíces. Entonces, ¿cómo se puede aplicar este estudio? Recordemos que este estudio es para las preferencias de los compradores de vivienda, análisis del impacto social de los proyectos urbanísticos, exploración de las expectativas de comunidades, ¿no es cierto?, sobre el desarrollo de la inmobiliaria. Pero
No necesariamente puede ser la una o la otra, pueden ser mixtas. Estos dos enfoques los podemos unir. Esta combinación de elementos cuantitativos para obtener una visión completa del fenómeno estudiado. ¿Cómo vamos a aplicar? Si las vamos a poner estas dos investigaciones mixtas, va a evaluar cómo las variables económicas influyen en las decisiones de compra y relaciones con las percepciones de los clientes. Estudiar el impacto financiero de un proyecto, la aceptación social del mismo en la comunidad. Entonces, de estas dos tipos de investigaciones podemos, ¿no es cierto?, estos dos enfoques hacerlos mixtos para poder realizar nuestra investigación y así tener resultados para el desarrollo de esta. Muy bien, como les decía, vayan pensando, ¿no es cierto?, qué tipo de investigación va a realizar y como yo les decía, yo les recomiendo que la investigación sea mixta. Si ustedes ya ingresaron al aula virtual, ya van a poder revisar que yo puse un ejemplo de cómo pueden hacer una encuesta y también puse como en el caso de que ustedes no manejen, ¿no es cierto?, una aplicación, yo puse la aplicación más conocida que es Google Form, donde está paso a paso para que ustedes puedan crear una encuesta basado en el tema que ustedes ya entregaron en el segundo módulo. Entonces, por favor, para que pongan atención en esto, porque esta encuesta me gustaría que ustedes me pongan también como que yo puedo no solamente contestar, sino participar para ver cómo fue creada. Esa sería la recomendación con respecto a la encuesta que ustedes tienen que ir creando. Antes de terminar, igual voy a ingresar al aula virtual para indicarles dónde van a poder encontrar. Continuemos. Entonces, a ver, que se me... Entonces, ahora sí, definición del tipo de investigación. Dijimos que es la determinación y el tipo de investigación en el ámbito de la investigación aplicada, que es un proceso clave que define la estructura metodológica del estudio y su capacidad para resolver problemas prácticos. Para eso ustedes están investigando. ¿Cuál es la importancia entonces? Recordemos que el diseño de la investigación establece el plan estratégico para recolectar, analizar e interpretar los datos. En el caso de la investigación aplicada, este diseño debe ser funcional, orientado a la solución de problemas reales en contextos específicos como la industria, la salud ocupacional o el área, ¿no es cierto?, de bienes raíces que es la que que estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son entonces estos diseños de investigación aplicada? Los diseños que pueden ser experimentales, cuasi experimental y no experimentales. Vamos a hablar un poquito de los experimentales. Se manipulan variables para observar su efecto en condiciones controladas. Y las cuasi experimentales, ¿no es cierto?, es las que existen ciertas limitaciones para controlar variables, pero aún se establecen relaciones causales. Y las no experimentales se observan fenómenos en su entorno natural sin, ¿no es cierto?, intervención directa de investigados. Espérenme un segundito, voy a dejar aquí, espérenme un ratito. Muchas gracias, no había puesto la batería en la computadora y ya me decía que se va a desconectar. Ok, entonces, después de ver la importancia, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver los tipos de investigación, el ámbito aplicado, puede tener. Recordemos, ¿verdad?, que tenemos la investigación descriptiva y la aplicada, la investigación correlacionada, la investigación experimental aplicada y la investigación cuasi experimental aplicada. La selección del tipo de investigación para definir, ¿no es cierto?,
esta se tiene que definir por objeto del estudio, disponibilidad de recursos, nivel del control de variables y relevancias para las prácticas preprofesionales. ¿Cuál es la determinación de la hipótesis y las preguntas, verdad, que se debe, que tenemos que tener en cuenta? Una hipótesis es una suposición o, ¿no es cierto?, conjetura que se formula para explicar y predecir un fenómeno. En el método científico se formula antes de realizar una investigación. Es una proposición que establece relaciones entre los hechos, para otros es una posible solución al problema. Otros, más sustentable, ¿no es cierto?, que la hipótesis no es otra cosa que una relación entre las variables. Y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. Entonces, recordemos que la hipótesis, ¿no es cierto?, es una fórmula para explicar y predecir un fenómeno. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro con respecto cuando vamos a hablar de la hipótesis. Aquí en esta imagen podemos ver, ¿no es cierto?, la variable independiente y la variable dependiente. Tomemos en cuenta que la variable independiente habla de verdad de la influencia y de la causalidad. Con respecto a la variable dependiente, esta proporciona, ¿verdad?, la proporcionalidad, la direccionalidad y tenemos la verificación y la falsación. Entonces tenemos estos dos tipos de variables. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hipótesis que puede existir? Recordemos que tenemos la hipótesis de investigación, que es la que habla, es la que dice, la que plantea una relación entre variables y busca ser comprobada. Por eso es una hipótesis de investigación, porque esta va a buscar ser comprobada lo que yo estoy investigando. También tenemos la hipótesis nula. Esta plantea que esta, ¿no es cierto?, planea que no hay relaciones entre las variables. Se usa para contrastar la hipótesis de investigación en pruebas estadísticas. También tenemos una hipótesis alternativa. Esta es una opción diferente a la hipótesis, ¿no es cierto?, de investigación y se plantea en un caso de que ésta sea rechazada. Entonces, si es que mi hipótesis de investigación es rechazada, aquí podemos utilizar la hipótesis alternativa. Y por último, tenemos la hipótesis estadística. Esta expresa relaciones entre variables en términos matemáticos y probabilísticos. Y recordamos que la parte numérica casi nunca se llega a equivocar. Vamos a hablar un poquito entonces de la estructura. ¿Cuál es la estructura, verdad, de una hipótesis? Esta expresa, verdad, relaciones entre variables y términos matemáticos probabilísticos, como es lo que decíamos. La estructura de la hipótesis, verdad, está formulada y debe concluir las variables, ¿sí? Y esta, con respecto a las variables, habla que son los atributos, características o propiedades cualitativas o cuantitativas que manifiestan en las unidades de observación. Aquí podemos hablar de las variables. Entonces, ¿cuáles son las variables? Las variables son la población y el enlace lógico o término relacionado, ¿sí? Entonces tenemos, cuando hablamos de una estructura de hipótesis, se habla de las variables, de la población, de un enlace lógico y, por ejemplo, ¿no es cierto?, podemos hablar
que el uso de las pausas activas en el trabajo reduce el estrés laboral en empleados, por ejemplo, administrativos. Ese es un ejemplo de una hipótesis que podríamos estar hablando, pero relacionado un poquito más a lo que es bienes raíces, estaríamos hablando que una hipótesis hablaría de familias de ingresos medios, que es lo que ustedes han colocado en algunos de los temas que ya tienen. También podríamos poner como ejemplo jóvenes arrendatarios. Esa es otra hipótesis, otra variable con respecto a los temas que ustedes colocaron en sus trabajos. Y otro ejemplo que también podríamos tener es habitantes del sur de Quito. ¿Sí? Entonces, estas son una de las estructuras de la hipótesis que nos podríamos ya estar basando en los trabajos de investigación que estamos realizando. Ahora, también tenemos, ¿no es cierto?, operacional, otra es el enlace lógico en términos relacionados. Esta es la forma en que conectamos las variables. ¿Cómo conecto entonces si ya estoy hablando de familias de ingresos medios, ¿no es cierto? Si ya estoy hablando, de familias de ingresos medios, de jóvenes arrendatarios o habitantes del sur. Entonces, ¿cómo yo puedo, verdad, conectar esta variable? Hay que buscar palabras claves al momento que ustedes están realizando su hipótesis. Esta puede ser una palabra clave. Influye, en qué afecta, qué determina, se relaciona con, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros vamos a crear una hipótesis, veamos palabras claves al momento que estemos escribiendo. Ahora, nuestra hipótesis era, como ejemplo, ¿no es cierto?, familias de ingresos medios, un ejemplo, jóvenes arrendatarios y habitantes del sur. Ahora, ¿cómo yo ya puedo tener una hipótesis completa? Se podría decir la fórmula. Recuerde, aquí yo le estoy dejando la fórmula para poder crear. Está la variable independiente más el enlace más la variable dependiente más la población y más el lugar. Ahora, ¿cómo yo puedo tener? Entonces, mi hipótesis ya, como es como un conjunto, sería que es el costo del arriendo, el costo de arriendo influye en el acceso a viviendas de las familias de ingresos medios en el sector de sur de Quito. Entonces, es importante que al momento que ustedes van a crear su hipótesis, se guíen, ¿verdad?, por esta pequeña fórmula que es la variable independiente, más un enlace, más una variable dependiente, más la población, porque tiene que ser algo más específico, más el lugar. Tuve un trabajo que ahora recuerdo que estaba hablando un poquito más general, pero yo le puse ahí a la alumna como observación que no sea tan general, porque si no, el trabajo de investigación se va a hacer demasiado amplio. Por eso es importante direccionarnos específicamente a una población y a un lugar para que hasta el proyecto de investigación sea un poquito más, ¿no es cierto?, conciso de lo que se va a realizar. Entonces, recuerde, cuando usted vaya a armar su hipótesis, tienen que guiarse por esta fórmula. Variable independiente más un enlace más una variable dependiente más la población y el lugar. Nos ponemos en cuenta, aquí tenemos variable independiente, costo de arriendo. Variable independiente es acceso a la vivienda. ¿Cuál es la población? Es el grupo de personas sobre el cual se realiza el estudio. Un ejemplo es familias relacionada a población, familias de ingresos medios, jóvenes arrendatarios, habitantes del sur. La palabra clave son influye, afecta, determina y se relaciona. Ya con todo esto, con mi variable independiente, con la variable dependiente, con la población, o sea, dónde estoy direccionada, con la palabra clave, yo ya puedo ir armando, ¿no es cierto?, mi hipótesis. Entonces, tengo que tener mi variable independiente más el enlace, más la palabra dependiente, más la población y el lugar, ¿no es cierto? Entonces,
ya tendría yo mi hipótesis que sería el costo de arriendo influye en el acceso a vivienda de las familias de ingresos medios en el sector del sur de Quito. Entonces, yo creo que con este ejemplo ustedes van a estar un poquito más claros al momento que van a crear su hipótesis. Continuemos. ¿Hay alguna pregunta o alguna consulta con respecto a cómo armar la hipótesis? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros entonces? Entonces, esta fórmula que está aquí no está específicamente no está en el manual, pero las diapositivas sí están en la plataforma, entonces ustedes las pueden revisar para que ustedes puedan crear con éxito la hipótesis al momento que ya comiencen a hacer el trabajo. ¿Cuáles son las fuentes entonces en un método apropiado? Cuando yo me refiero a fuentes, recordemos, ¿verdad? Es de dónde voy a sacar la información. Por eso, también en la plataforma, si ustedes tomaron algunos de los datos, ¿no es cierto? Que algunos, no de los datos, algunos de los temas que yo puse, también les puse las fuentes de un método propio, las fuentes donde ustedes pueden investigar, donde pueden seguir buscando información para poder tener, ¿no es cierto? Y poder armar su perfil que estamos realizando. Recuerden, eh, recuerden que las fuentes de información hay primarias y secundarias. Como se ha indicado anteriormente, toda la información contenida en el trabajo de investigación debe resaltar las fuentes de información. No se debe tener el número de citas y registros en la bibliografía utilizada, ¿no es cierto? Pero, eh, pero tenemos que colocar, ¿verdad? La bibliografía utilizada, el número creciente de referencias, de la muestra, de dónde estamos sacando para nuestro trabajo de investigación. Toda fuente de información permite a los investigadores, que son ustedes, acceder a la información necesaria para llevar a cabo sus estudios. Dentro de las fuentes de información existen dos categorías, ¿sí? Tenemos la fuente de información primaria, que es la que representa el pensamiento original de los autores que informan sobre acontecimientos, ¿no es cierto? Compartiendo hallazgos o información nueva. Las fuentes primarias se obtienen en forma directa, suelen ser más difíciles de encontrar, ya que la mayoría está contenida en archivos especializados. Un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Es un video de una, ¿verdad?, entrevista realizada a un artista, a un autor o de alguna obra de arte, o, ¿verdad? O tenemos en nuestro caso en la carrera eh, entrevistas a personas que ya son especializadas. Entonces, estas son fuentes primarias que, que proporcionan datos de información original y directa de un tema específico. Por eso, ahora es el momento que ustedes comiencen a investigar, averiguar, buscar qué fuentes tienen. Y para esto, como yo les decía, puse en la plataforma de los temas que yo puse que pueden tomar algunas fuentes de investigación que les puede servir de ayuda, pero ustedes también son libres de buscar en otros lugares. También tenemos las fuentes de información secundaria. Estas fuentes, ¿no es cierto?, secundarias son interpretaciones o puntos de vista de otros autores o personas. Son análisis realizados, ¿no es cierto?, tomando como base la información original. ¿Cuál es la base original? La fuente primaria. Porque a veces, ¿no es cierto?, un video nos puede ayudar y nos puede llevar a una fuente secundaria. Este tipo de fuente está más accesible en libros, ¿no es cierto?, páginas web, revistas, ¿sí?
Como ejemplo podemos tener los artículos, ¿verdad? Que hablan acerca de temas inmobiliarios que ustedes pueden ya ir buscando. Todo esto son fuentes secundarias que estas proporcionan datos e información directa y que se basan en información ya existentes y tienen a expresar un punto de vista. Entonces recordemos que al momento que nosotros nos transformamos en investigadores, tenemos que ver las fuentes que nos vamos a basar para seguir, ¿no es cierto?, nuestra investigación. Busquemos entrevistas, busquemos artículos, busquemos libros para que nos pueda ayudar, ¿verdad?, a tener una mejor investigación. Ahora, ¿cuál es la elección o elaboración de los instrumentos de recolección? Cuando hablamos de instrumentos de recolección de información, se debe considerar que existe en el mercado ¿no es cierto?, un sinnúmero de cuestionarios sometidos a un proceso de validación que cuentan con validez confiable a través de las aplicaciones de herramientas, estadísticas, instrumentos de medición o se denomina, ¿no es cierto?, validación por expertos. Normalmente, la recolección de información sociodemográfica puede realizarse a través de instrumentos, ¿verdad? Lo que significa que el cuestionario fue diseñado por un investigador y no requiere validación. Entonces, vamos a encontrar ya información verídica de científicos, ¿no es cierto?, de investigadores que ya realizaron y nosotros podemos utilizar esa fuente. Recordemos que es necesario este tipo de instrumentos que los rasgos sean adecuadamente diseñados y que, ¿no es cierto?, y que sabemos que van a ser verídicos. Ahora, para tener, ¿verdad? La elaboración de este instrumento puede ser por medio de encuestas, de entrevistas, observación directa, revisión documental y estudios de caso. Entonces, vamos a hablar un poquito de las técnicas de recolección de información. La investigación social combina métodos cuantitativos y cualitativos, que es lo que vimos, ¿no es cierto?, en las primeras diapositivas, permitiendo una visión amplia y detallada del fenómeno estudiado. Algunas técnicas relevantes pueden incluir, ¿verdad?, encuestas estructuradas, y tenemos en las encuestas específicamente se recolectan datos sobre preferencias, ingresos, expectativas de los compradores o arrendatarios. Se puede aplicar a grupos muy numerosos o también, ¿no es cierto?, se aplica a toda la población de investigación. Entonces, la encuesta que ustedes van a hacer que tienen que tener, ¿no es cierto?, para realizar el módulo 4, tiene que ser, ¿verdad?, basada en una encuesta en general o encuesta muy estructurada, ya que esta va a permitir recolectar datos cuantitativos sobre la adopción de la tecnología, su impacto y retos recibidos de las empresas inmobiliarias o dependiendo de los casos que tienen, ¿no es cierto?, que vimos como influencia de ingresos, oportunidades y riesgos de los remates, el impacto de la política gubernamental o, ¿verdad?, o el impacto del sobrearrendamiento. Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a recolectar los datos y esto va a ser por medio de la encuesta que ustedes tienen que crear. También podemos realizar entrevistas, ¿sí? Y estas exploran la percepción y opiniones de los actores claves como desarrolladores, compradores, residentes, donde vayamos a hacer la entrevista. Con normalidad se aplican a pocas personas cuando se realiza esta elección, ¿no es cierto?, de investigación que serían las entrevistas. Estas entrevistas tienen que ser en profundidad,
ya que se emplea para explorar las experiencias de los usuarios y empresas con respecto a un tema de investigación identificado y barreras y oportunidades. ¿Sí? Entonces, recordemos que ya hemos visto las técnicas, las encuestas, qué encuestas van a realizar ustedes. Ahora estamos viendo las entrevistas que pueden realizar o también vamos a hablar las observaciones directas. Este estudia el comportamiento de las personas en el uso de espacios públicos o privados para identificar patrones de interacción. Se debe combinar con las denominaciones guías de observación, lo cual garantiza la formalidad de la investigación y su estandarización, puesto que no se debe aplicar, ¿verdad?, una sola vez, sino en varias ocasiones. En todas estas observaciones se debe recopilar información de las mismas dimensiones y criterios de investigación. Vamos a continuar. ¿Cuál es la revisión documental? Recordemos que en este momento estamos viendo qué elección o elaboración de instrumento voy a utilizar para mi tipo de investigación. Ya vimos técnicas, encuestas, ya vimos que se puede utilizar entrevistas, ya vimos que se puede hacer, ¿no es cierto?, una elaboración por observación directa y ahora vamos a ver la revisión documental. La revisión documental es para estudios previos y estadísticos oficiales para obtener un contexto amplio sobre el sector inmobiliario. Se debe realizar en forma sistemática y no al azar, ¿verdad? Entonces, por eso se llama documental, porque ya existe. También tenemos, ¿no es cierto?, la codificación de datos. En la mayor parte de estudios, esta se refiere a la confidencialidad de la información. De esta manera, se asignan códigos a cada participante para garantizar que, ¿no es cierto?, su participación sea anónima y, sin embargo, para poder localizar si sea necesario. Entonces, eh, ahí podemos ver que otra elección podría ser codificación de datos. Y por último, tenemos el análisis de datos. ¿Sí? El análisis de datos, ¿no es cierto?, es el objeto de este apartado, que es seleccionar las pruebas estadísticas que se van a elaborar y vamos a ver cuál es el problema para poder analizar y realizar los tipos de análisis que pueden existir. Ahora, yo en este momento les digo que para su investigación vamos a utilizar, ¿no es cierto?, vamos a utilizar específicamente las encuestas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén en su aula y no manejan mucho algunas herramientas, yo les he dejado cómo crear una encuesta en Google Form, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan crear con el tema específico que ya estamos trabajando desde el módulo anterior. Y estas entrevistas pueden ser mixtas, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente. Pueden ser, ¿verdad? Con enfoques de investigación mixta, que esto quiere decir que van a haber preguntas de investigación cuantitativas y preguntas de investigación cualitativas. Entonces, para que tomen en cuenta, por favor, al momento que vayan a realizar el trabajo. Continuemos. Ya hablamos de las fuentes, ya hablamos, ¿no es cierto?, de la elección y de la codificación de datos, que es otra forma, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar si nuestras encuestas van a ser como es, anónimas. Para terminar, ¿verdad? Tenemos estadísticas, la estadística, ¿cómo se llama?, descriptiva.
Cuando ya tenemos, ¿no es cierto?, toda nuestra información, todo eso tenemos que llevar a la parte estadística para nosotros poder sacar, ¿no es cierto?, los resultados. Esta rama, ¿no es cierto?, de la estadística es la que organiza, resume, perdón, y presenta datos de manera clara y comprensible. Esta utiliza medidas de tendencia central, ¿no es cierto?, que se habla de la media de la moda. Esta también habla de la dispersión, que se refiere a la varianza y rango de lo que estamos, ¿no es cierto?, investigando. Y representa gráficas, tablas, histogramas, diagramas de dispersión. Entonces, depende de lo que nosotros vamos a poner en nuestro trabajo de investigación. ¿Para qué nos sirve la estadística descriptiva? Es para describir características de un conjunto de datos sin establecer relaciones causales, ¿sí? Entonces, ya con esta última diapositiva, no sé si tienen alguna consulta o pregunta relacionada, ¿no es cierto?, a la creación de la hipótesis, relacionado, ¿verdad?, ¿cómo es? A qué fuentes nosotros tenemos que buscar para nuestra investigación y cuál va a ser la elección de elaboración de instrumentos, que yo en este caso ya les estoy solicitando desde este momento, que va a ser una encuesta. ¿Tienen alguna consulta o alguna pregunta con respecto a los temas que hemos visto para el módulo 3? ¿Sí está claro? ¿Sí? Álceme aunque sea el dedito para saber que no se han dormido. Ya, muy bien, gracias, mi estimada Gabriela. Voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a direccionar al aula virtual. Para indicarles, ¿no es cierto?, las actividades que vamos a realizar. Muy bien. Aquí está el manual, que recuerde que el manual lo pueden descargar, lo van a revisar para poder realizar la autoevaluación del tema número 3. ¿Sí? Van a ingresar aquí y como ustedes ya vieron, bueno, en este caso les volví a poner que van a tener 2 intentos, pero recuerde que el segundo intento ya, si es que no contestó bien, va a tener, ¿no es cierto?, un pequeño castigo y va a tomar un promedio de los dos intentos que revisaron. Entonces, por favor, recuerde que puede realizar esta evaluación con el módulo, ¿no es cierto?, con el manual abierto. También yo he colocado aquí las diapositivas que el día de hoy estamos revisando. Le recomiendo revisar para que al momento que arme su hipótesis recuerde utilizar la fórmula que les acabo de, ¿no es cierto?, en este momento entregar. Cuando hablábamos de fuentes, aquí yo les estoy dejando algunas fuentes de los temas que yo ya las había propuesto, que ustedes podían elegir o podían elegir cualquier otro tema que no se encuentre en, ¿cómo es?, en lo que yo propuse, pero que ustedes puedan realizar. Entonces recuerden que aquí estoy hablando de arriendos, entonces ustedes van a hacer clic aquí en arriendos. Yo aquí he dejado algunas fuentes en el Ecuador de donde ustedes se pueden guiar para sacar información para su investigación. También tenemos, ¿verdad? Eh, También tenemos los temas de arriendos, de acceso a la vivienda, de inversión inmobiliaria y de uso de la tecnología. Entonces, si ustedes van ingresando a cada uno de los temas, yo les he dejado, ¿no es cierto?, algunas fuentes que ustedes se pueden guiar, pero recordemos que no solamente existen estas fuentes, sino que existe un mundo de fuentes donde ustedes también
están, ¿no es cierto?, libres de poder acceder. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que al final del trabajo tienen que ponerme la bibliografía. Si utilizaron la inteligencia artificial, igual colóquenme en qué utilizaron. Y si utilizaron esta linda herramienta que es la inteligencia artificial, no se olviden de no coloquen todo tal como está en la inteligencia artificial, sino traten de parafasear, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan tener un trabajo de investigación propio y no de una inteligencia artificial, sino que sea de ustedes. Entonces, esa es mi recomendación. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo que yo les acabo de dejar, ¿verdad? El manual para que puedan realizar la autoevaluación, las diapositivas que estoy entregando. Estoy entregando fuentes de investigación, ¿no es cierto?, de los temas que se propuso, de los que tomaron, que ustedes pueden aprovechar lo que estoy colocando. También aquí está el formato de la plantilla del módulo 3, ¿sí? Lo voy a descargar en este momento. Hasta que se descargue. Muy bien, también les estoy dejando un ejemplo de una encuesta para aplicar. Yo me basé en, esta encuesta está basada, ¿no es cierto?, del ejemplo que ya habíamos comenzado a trabajar en la clase anterior. Entonces, esta encuesta ya está basada en el tema que trabajamos en la clase anterior. Entonces, los que tienen ese tema pueden tomar este ejemplo y los que pueden mejorarlo, ¿sí? No necesariamente pueden quedarse con esas preguntas porque ustedes pueden decir, puedo aumentar esta pregunta, creo que faltó y pueden mejorar el ejemplo que yo acabo de colocar también en la plataforma. Y como yo les decía, para las personas que no tienen conocimiento de cómo crear un formulario en Google Form, yo he dejado, ¿no es cierto?, aquí paso a paso para que ustedes puedan crear esta herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿alguna consulta o alguna pregunta con relación a los recursos que estoy entregando en este momento? ¿Sí? ¿Me pueden alzar el dedito para saber que estamos ok? Muy bien, muchas gracias. Ok, ahora sí. Recuerde que tenemos, ¿no es cierto?, que tienen que hacer la autoevaluación, ¿sí? Que va a estar habilitada desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo. No dejemos para el último, aprovechemos ahora que va a venir las vacaciones y poder ustedes, ¿no es cierto?, hacerlo con más tiempo y así tienen más días libres. Y tenemos la tarea número 3, que es, ¿verdad?, que tienen que subir el formato de la plantilla 3. Aquí en la plantilla 3 van a poner el marco teórico, el marco conceptual, el marco contextual, el marco metodológico, ¿sí? Recuerde que tiene que descargarse la plantilla 3, completar cada uno de los apartados. En el marco teórico tienen que colocar, tienen que investigar. Ahora les va a tocar, ¿no es cierto?, un poquito más investigar de lo que ya lo han realizado. Investigue y explique información relevante sobre su tema. Incluya conceptos, ideas y fundamentos relacionados. Y por último, ¿no es cierto?, redacte con sus propias palabras. Es lo que yo les decía, si ustedes utilizan inteligencia artificial, lo que a mí me interesa es de que esta sea una guía, pero yo quiero ver que, ¿no es cierto?, sean sus propias palabras. Entonces, utilice, yo no digo que no utilice la herramienta, porque todo hay que aprovechar, pero redacte con sus propias palabras, que solamente sea una guía para el trabajo. Como marco conceptual, ¿no es cierto?, va a definir al menos 5 conceptos importantes de la investigación. Ya vamos a ir al documento, ya lo vamos a comenzar a llenar, ¿no es cierto?, para que, basado en el ejemplo que ya hemos estado trabajando, y utilice definiciones claras y comprensibles.
Recuerde que lo que yo hago aquí en clase, como no es tan amplio, usted puede mejorar su trabajo al momento que lo realice. Como marco contextual, va a describir el lugar donde se desarrolla su investigación. Por eso tomé como ejemplo que uno de sus compañeros me puso un tema, pero era como demasiado amplio. Entonces, yo le recomiendo que busque específicamente un lugar para desarrollar la investigación para que no sea tan amplio el tema al momento, porque al momento que va a realizar la investigación va a encontrar demasiada información, entonces mejor hacer algo específico en el lugar específico, ¿sí? Esto va a incluir características del sector, población y el entorno. Y tenemos, ¿no es cierto?, el marco metodológico. Identifique ¿no es cierto?, indique el tipo de investigación, la descripción aplicada, defina el enfoque, señale las técnicas de recolección y especifica la población y la muestra. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? Eh, Me puedes subir un documento en Word que debe ser la redacción clara, de información relacionada con el tema que ya estamos trabajando desde el módulo anterior. Y recuerde que es un trabajo individual, que yo con ustedes no he tenido problema porque no he visto ningún trabajo igual hasta el momento. Recordemos que el archivo tiene que subirme con su apellido, con su nombre, y no es cierto, al ladito que diga módulo 3 para yo saber que están realizando el módulo 3. Importante, yo reviso trabajos atrasados sin ningún problema, pero estos van a ser sobre 80 puntos. Si usted no me entrega una justificación, eh, como es como un, ¿cómo se llama? Certificado médico que justifica algo de su trabajo, entonces el trabajo será sobre 80 puntos. ¿Sí? Porque tenemos que respetar a los compañeros que sí lograron hacer en los tiempos que se colocó en la plataforma. ¿Por qué también les pido esto? Porque yo también, ya hago informes, aunque ustedes no lo crean, yo también no solamente envío calificaciones, sino yo hago informes tanto del manejo, porque yo verifico a dónde entran ustedes, entonces yo hago el informe de la plataforma y aparte de eso hago el informe de cada uno de ustedes porque entregó el trabajo tarde específicamente, porque los que no entregaron a tiempo no hago el informe de eso, pero tengo que justificar por qué mis alumnos no entregaron los trabajos a tiempo, y es por eso que también en mi insistencia en el grupo de WhatsApp que entreguen los trabajos en el tiempo para yo poder realizar los informes que tengo que entregar a la institución correctamente. ¿Alguna consulta, alguna pregunta con respecto a las tres actividades que tenemos que hacer? La encuesta, tenemos que hacer la encuesta, tenemos que hacer la autoevaluación y tenemos que entregar este trabajo de la plantilla. ¿Tienen alguna consulta o pregunta con respecto a esto? ¿Estamos claros? Una pregunta, buenas noches. La encuesta es de hacer aparte en... En Google Form. Ah, Ujú. ya. Ah, ya, Sí, sí. gracias. En Google Form tienen que hacer la encuesta. Por eso les decía que ahí, al momento que van a crear ¿cómo es? La encuesta, ahí dice si que pueden colocar a personas que van a hacer también, se me fue la palabra, pero son las personas que pueden ver ¿cómo es? El formulario. Sí, entonces ahí me tienen que poner a mí compartir para yo poder y verificar que el formulario se esté trabajando, ¿sí? Y ahí yo les voy a decir, sí, está ok, ya puede mandar, porque para la investigación, para el cuarto módulo, ustedes ya tienen que enviar esa encuesta a las personas para que ustedes puedan realizar el trabajo número 4. Muy bien. Este es, ¿no es cierto? Este es el formato de la plantilla número 3. Como ustedes saben, y aquí está la hojita de la carátula, ¿verdad? De respeto, como quien dice que tienen que poner. Y así les hago una recomendación que siempre pongan en todos sus trabajos, ¿no es cierto? Identifíquese siempre, que es importante. La plantilla número 3. Muy bien. Vamos a poner, vamos a desarrollar un poquito, ¿sí?
Cuando hablamos del marco teórico, como yo les decía, no sé si Gabriela quiere, ¿cómo es? Quiere trabajar en el documento para que, ¿cómo es? O no sé si alguien más tiene este tema para poder hacer una guía. ¿Alguien más se anima más que Gaby o dejamos que Gaby lo haga? Creo que sí tenía otros alumnos que tomaron el mismo tema. No sé si alguien se quiere animar para poder trabajar todos juntos en el tema de, ¿no es cierto?, del acceso a la vivienda, que es lo que estábamos trabajando. ¿Alguien se anima? Nadie se anima. Muy bien. Bueno, como nadie se anima, vamos a hacer el marco teórico basado en el tema del ejercicio anterior. Entonces recordemos que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es el marco teórico? Esta es la base teórica del estudio. Aquí se explica conceptos, teorías y fundamentales del tema que yo elegí. En nuestro caso, ¿verdad? El marco teórico está basado en el acceso a la vivienda, ¿no es cierto? Que es el tema que vimos. Entonces, ¿cuál sería nuestro marco teórico? Recordemos que es el acceso a la vivienda, es un factor fundamental en la calidad de la vida de las personas, ya que garantiza estabilidad, seguridad y bienestar social. En el contexto urbano, el mercado inmobiliario este influye, ¿no es cierto?, por variables como la oferta, la demanda, los ingresos económicos y la ubicación geográfica. Entonces, el costo de arriendo se ha convertido en un elemento determinante en el acceso a la vivienda, especialmente en las ciudades de Quito, donde el crecimiento de la población y la demanda habitacional ha generado un incremento en los precios. Diversos estudios que cuando el costo de arriendo supera el porcentaje significativo del ingreso familiar, se limita la capacidad de las personas para acceder a una vivienda, ¿no es cierto?, adecuada, generando problemas, ¿verdad?, socioeconómicos. Entonces, yo aquí, dando respuesta a mi marco teórico, puedo decir todo, ¿no es cierto?, que el acceso a la vivienda es un factor fundamental en la calidad de la vida de las personas, ya que garantiza estabilidad, seguridad y bienestar. Por eso es importante que al momento que yo voy a crear mi marco teórico, me pregunte qué es. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un factor fundamental en la calidad de la vivienda. Entonces, así nosotros podemos ir desarrollando el marco teórico, ¿sí? Ahora, vamos a ir a desarrollando, ¿verdad? Em, con respecto, ¿cómo se llama? Con respecto ¿cómo es? Al marco conceptual. Recordemos que el marco teórico tenemos que preguntar el qué es y para desarrollarle, eh, tiene que explicar con sus propias palabras la información relevante del tema que dicen otros autores y estudios y conceptos importantes. Entonces, ustedes van a colocar al momento que ya tienen su marco teórico, van a ir respondiendo todo esto para poder desarrollar el marco teórico, ¿verdad? Recordemos que si estamos hablando de la vivienda, es importante, yo aquí he dejado como un ejemplo nomás, eh, que, para que ustedes se puedan guiar, que lo cierto que sería que es vivienda, que es mercado inmobiliario, factores que influyen en precios. Eso sería como conceptos, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el marco conceptual? El marco conceptual está basado en las preguntas, en lo que ya pusimos aquí, qué es la vivienda, qué mercado inmobiliario y qué es un mercado inmobiliario y cuáles son los factores que influyen en los precios. Por ende, ¿qué es la definición y términos de clave de la investigación? Son las palabras claves que ya pusimos, ¿verdad?, en el marco teórico. Recordemos
que si estamos hablando de vivienda, ponemos vivienda, es un espacio físico. Arriendo, pago periódico. Mercado inmobiliario, conjunto de actividades. Oferta, cantidad de viviendas y demanda, personas interesadas. Si ustedes se fijan, las palabras que yo acabo de decir, todas estas se encuentran aquí, ¿sí? Estamos hablando de vivienda, estamos hablando, ¿verdad? De arriendo, estamos hablando de un mercado inmobiliario, ¿sí? Estamos hablando aquí de mercado inmobiliario. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la oferta también que se encuentra aquí. Y también estamos hablando, ¿no es cierto?, de la demanda. Entonces, todo esto estamos sacando del marco teórico para poder realizarlo, porque este ya es el marco conceptual. Entonces, del marco conceptual ustedes van a colocar los conceptos, ¿verdad? De cada, ¿cómo es? De lo que ustedes están ya investigando, ¿sí? Entonces, aquí van a colocar los conceptos de cada uno. Recuerdo que lo que estoy colocando yo solamente son, ¿cómo es? Es un ejemplo de lo que ustedes ya pueden ir mejorando. ¿Cuál va a ser el desarrollo entonces? Van a colocar, ¿no es cierto?, de las palabras claves que se realizó en el marco teórico, van a ya ir colocando los conceptos específicos de esas palabras claves que ustedes saben que son importantes. Entonces aquí lo van a desarrollar. ¿Cuál es la guía entonces? Ya. Ejemplo, yo vi que en el marco teórico está la palabra vivienda, está la palabra arriendo, mercado inmobiliario, oferta y demás. Muy bien. Ahora, hablando del marco contextual, ¿sí? Recordemos que el marco contextual es el que describe el lugar donde se desarrolla la investigación. Por eso es importante que sea algo específico y no tan amplio. Entonces aquí ustedes van a poner que la investigación se ha desarrollado, por ejemplo, o yo vi que había trabajos en Guayaquil. Entonces, ¿no es cierto que se va a colocar en la ciudad de Guayaquil? Otros trabajos, ¿verdad? Hablaban de la ciudad del norte de Quito, entonces van a colocar que se desarrolló en el norte de Quito, garantizando, ¿no es cierto?, por una alta densidad de población, un crecimiento, demanda de la vivienda, bueno, dependiendo del lugar, ¿no es cierto?, donde ustedes se están desarrollando. Entonces aquí ustedes van a colocar, ¿verdad? Eh, de dónde, eh, ¿verdad? El lugar de donde van a realizar la investigación. ¿Cómo van a desarrollar esto? Recordemos que van a explicar la ubicación, las características del lugar y la situación actual de donde están investigando. Entonces aquí ustedes van a colocar, ¿no es cierto?, en el marco contextual, la ubicación donde se va a desarrollar la investigación. Como ejemplo tenemos, ¿no es cierto? En el ejemplo que estábamos realizando, nosotros nos basamos que era en el sector de sur de Quito, que estamos hablando de qué tipos de viviendas hay en el sur de Quito y el nivel socioeconómico también de lo que nosotros estábamos trabajando. Con respecto al marco metodológico, recordemos, ¿no es cierto?, que se habla del tipo de investigación. Vamos a explicar cómo se realiza la investigación. Esta puede ser descriptiva, ya que se analizará la situación actual del costo de arriendo y su impacto en el acceso a la vivienda. Entonces aquí ustedes, ¿no es cierto?, van a colocar qué tipo de investigación, ¿no es cierto?, se va a utilizar. ¿Cómo van a desarrollar esto? Tienen que tomar en cuenta que van a seleccionar si puede ser, ¿no es cierto?, una investigación descriptiva, aplicada, exploratoria, puede ser mixta, pero ahí, ¿no es cierto?, ustedes tienen que colocar cuál es el tipo de investigación que van a realizar. Recordemos que tiene que estar basado en alguno de los enfoques que vimos ahora, cualitativo, cuantitativo o mixta. Entonces aquí ustedes van a colocar, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque que ustedes van a realizar? En el ejemplo, digamos
que nosotros estamos trabajando, digamos que yo elegí el enfoque cuantitativo. Pero como yo les decía, puede ser mixta para que su investigación sea un poquito, sea un poquito más definida, ¿sí? ¿Cuáles son las entonces técnicas de recolección de datos? Recordemos que ustedes van a trabajar por medio de una encuesta, ¿sí? Van a colocar entonces cuál es el enfoque, cuál es la técnica de recolección de datos, encuesta, entrevista, observación. Yo les estoy recomendando que hagan por medio de la encuesta, que es por eso que les estoy ya indicando como tarea que tienen que crear la encuesta. Entonces aquí van a ser que va a ser una encuesta dirigida a quién, ¿no es cierto? Entonces aquí donde dice explicación, ustedes van a colocar, ¿no es cierto?, que se eligió que las técnicas de recolección de datos va a ser por una encuesta y ahí van a poner, ¿no es cierto?, va a ser una encuesta dirigida a las familias del sector de Quito, del sector de sur de Quito y ahí van a explicar a quién está, cuál va a ser la técnica que ustedes van a utilizar. Cuando hablamos de la población, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la población? Recordemos que es para familias de ingresos medios del sector de sur de Quito. Entonces aquí ustedes, ¿no es cierto?, van a colocar que está direccionada, ¿verdad?, las familias de ingresos medios del sector de Quito. ¿Y cuál es la muestra? Eh, yo les recomiendo que todos van a hacer como mínimo 10 encuestas, o sea, 10 personas tienen que contestar su, ¿cómo se llama? Su encuesta. Entonces, la muestra va a ser mínimo 10 personas, ¿sí? Entonces, la encuesta que ustedes van a crear y la encuesta que ustedes, ¿verdad?, van a compartir con las personas para su investigación, mínimo tienen que contestar 10 personas. Si ustedes hacen más para que la muestra sea más, como es más amplia, no hay ningún problema. Pero como mínimo 10 encuestas son las que tienen que ustedes realizar, ¿sí? ¿Alguna consulta o alguna pregunta con respecto? Y ahí terminamos la tarea. ¿Alguna consulta o alguna pregunta con respecto a cómo tienen que ir llenando la plantilla número 3? Yo tengo una duda. ¿La plantilla hay que llenar, o sea, referente a lo que hicimos la anterior tarea o se puede Claro, cambiar? basado en eso. No, ya ahorita yo no podemos cambiar de tema. Ya estamos hablando del tema primero porque ya tienes esos datos. Ujú. Entonces ya tienes esos datos que te van a ayudar, ¿no es cierto? Ya tienes ese tema que se seleccionó para poder continuar con este tema. Ujú, ¿sí? Ya. Y la encuesta, digamos, solo, o sea, solo realizamos la encuesta o también ya hay que, Tienen que compartirla. Ujú, ah, pero ya les hacemos llenar a las 10 personas. sí, correcto. Sí, Y así. Ujú. luego, ya. Y luego de que Tienen ya, que crear la encuesta, exacto, tienen que crear la encuesta y ahorita yo me estaba fijando en el aula que no les puse para que, pero yo sí les dije verbalmente para que me ayuden a mí y a yo a poder ver cómo está creada la encuesta, ¿sí? Pero sí, tienen que crear la encuesta. Yo puse un ejemplo basado en el tema del mes anterior, del tema anterior, de la clase anterior, que pueden basarse esas preguntas. Pero mínimo tienen que tener ese tipo de preguntas en la encuesta que ustedes tienen que tener relacionado a los temas que cada uno eligió. Ujú. y la encuesta tenemos que enviarle a usted para que revise antes de que llenen otras personas. ¿Cómo se llama? Sí, me tienen que, ¿cómo es? Mándenme a mí, yo puedo contestar también, no habría ningún problema. Y si es que veo que existe alguna observación, yo les diría. Sí. Ujú. Vaya, ya, gracias. Recuerden que este es un trabajo completo. Si ustedes logran algo así, ya tienen, ¿no es cierto?, un nivel de investigación que les va a poder ayudar para realizar en sí toda la carrera que todavía les falta por delante, ¿sí? Porque
Recordemos de que ustedes, al ser de educación continua y a distancia, somos investigadores y no solo nos quedemos, ¿no es cierto?, con lo que el docente nos da. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, aparte de lo que se habló con respecto a cómo completar, ¿no es cierto? Cómo completar la plantilla número 3. ¿Cómo es? Me voy a ir nuevamente al aula virtual. Ok. Mm, muy bien. Aquí en el módulo 3. En el módulo 3, ¿verdad? Aquí está. Eh, yo dejé, yo dejé un ejemplo de una encuesta para aplicar y pasos para crear una plantilla de Google. Aquí está, si ustedes no saben cómo crear una plantilla, pero tienen razón, no puse aquí para que ustedes me coloquen aquí para yo poder revisar ¿cómo se llama la encuesta? Entonces, no creo que hoy haga la encuesta, pero para mañana yo ya les voy a crear un ítem donde ustedes ya me pueden colocar el link de la encuesta para yo poder contestar también y poder verificar y calificar la encuesta que ustedes están realizando. Porque eso les decía a usted, lo ideal es que ustedes me coloquen para que yo también pueda ser, no creadora, pero que pueda yo observar cómo fue creada y ahí también ya salen automáticamente los gráficos y los datos estadísticos que les va a servir específicamente ya para la siguiente tarea, que es de donde van a sacar la información. Recuerden que tiene que ser mínimo a 10 personas, ¿sí? ¿Alguna consulta o alguna pregunta? ¿Estamos claros con respecto al tema que hemos hablado hoy día, a las actividades que tenemos que realizar? Ya, sóbame en un dedo, sóbame en un dedito porque no sé ¿cómo se llama? Si seguimos todavía, si siguen conmigo. No está difícil, ¿no es cierto? Gracias, mi estimado Andrés. Ujú. Miriam, Susana, Jaime, ¿no es cierto? Estamos claros, Mayra, Gabriela. Sí estamos claros entonces en el trabajo que tenemos que realizar. Sí, mi dicen, estamos claros. Si hay alguna duda, ya le hago saber. No se olviden que pueden colocar preguntas en el WhatsApp, porque así tal vez la consulta que usted tenga, un compañero no se animó a realizarla y le podemos dar también respuesta al grupo para que esté un poquito más claro, ¿sí? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. Recordemos, no dejemos para el último, aprovechemos. Bueno, acá en Ecuador, porque tengo alumnos que están fuera del país, desde el jueves tenemos vacaciones, así que yo me dirijo a los que van a salir de feriado. Aprovechemos, ¿no es cierto? Un día para después poder tener un poquito más de vacaciones ahora que se acerca un feriado largo. Eso sería todo, chicos. Les agradezco por su asistencia. Cualquier consulta estoy a las órdenes. Y bueno, felicitarles porque estamos haciendo un buen trabajo de investigación. Han tomado temas muy interesantes. Muchas gracias, que tengan una linda noche y nos estamos hablando, Dios mediante, el próximo martes. Gracias, chicos. Que disfruten el feriado, mi licen y todos acá. No hay feriado acá, sí. Llueve, trueno y relampaguee, nos Hay que toca trabajar. trabajar. Sí, Así bendiciones. Muchas gracias, mi estimada Miriam, Gabriela, Mayrita, Susana, Jaime y Andrés. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan muchos éxitos. Hasta luego.